Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Mari Mejía. Nuevamente nos encontramos transmitiendo desde nuestros hogares con un nuevo tema el día de hoy. Recuerden que nosotros venimos de parte del Instituto Municipal de la Mujer, el cual se encuentra muy preocupado y muy atendido en darle la atención, la información a la gente que está en sus hogares. El día de hoy tenemos como invitado a nuestro compañero Israel. Está con nosotros Israel Alonso. Ya habíamos tenido otros temas y el día de hoy traemos un tema buenísimo. Recuerden que hablamos que todavía nos encontramos en esta parte del COVID, del confinamiento. Todavía estamos en casa muchas personas y es bien importante abordar todos los síntomas que ha generado esta cuarentena. La sesión pasada hablábamos mucho de la ansiedad y en esta sesión traemos, no sé quién vio el cartel, vio como el cáncer del alma, ¿no? Es el nombre del tema. Sin embargo, estamos hablando de la depresión. El cáncer del alma es la depresión, Israel, y se los vamos a ir desmenuzando conforme va la transmisión. Recuerden que si tienen algunas preguntas, algunas dudas, hay que escribirlas ahí para que nuestro compañero nos haga el favor de pasárnoslas y al final tratar de resolverles todas las preguntas posibles. También nosotros somos humanos, no sabemos todo, pero vamos a tratar de darle las respuestas que ustedes tienen a sus dudas. Y bueno, aquí el día de hoy vamos a hablar con alguien que vivió este cáncer y que lo sobrelleva y que ha logrado hasta cierto punto llevar una vida funcional, ha llevado una vida más plena, ¿no, Israel? En este caso. Totalmente. La depresión, porque cuando hicimos el tema y dijimos el cáncer del alma, muchas personas van a decir, ¿por qué el cáncer del alma? La depresión, lamentablemente, es una enfermedad, para empezar, es muy juzgada. Para empezar, no puedes estar triste y deprimido, ¿sí? Entonces, la depresión va consumiendo la parte interior del ser humano. Y muchas veces ni los familiares lo detectan, Israel, y muchas veces ni siquiera te atreves a aceptar que tienes depresión. Pero fíjate bien, vamos a hacer antes de iniciar, vamos a hacer una aclaración. El estado de tristeza no es depresión, ¿eh? No hay que confundirnos porque muchas veces, ahorita yo creo que la palabra deprimido la utilizamos para todo, ¿no? Sí, ay, me siento deprimido y me siento deprimido y me corté con mi novio, a lo mejor no me quedó un vestido, a lo mejor cualquier cosa y me siento deprimido. Entonces, la depresión no significa estar triste, ¿eh? Hay que ser muy cuidadosos en este sentido. La depresión va más allá de un estado de ánimo y de un estado emocional, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que la depresión tiene una duración de ser, la depresión tiene un estado de tiempo, de síntomas, ahora sí que de muchas otras cosas que van más allá de un estado de ánimo. Y yo creo, Isra, que todos en todos los que nos ven en algún momento se han sentido tristes y han vivido esta depresión, ¿verdad? ¿Tú cómo lo explicarías en este sentido? Bueno, es algo bien importante, Mari, el tema del cáncer del alma, porque como sabemos el cáncer pues es una enfermedad crónico-degenerativa que va empeorando y empeorando y empeorando y el cáncer se va expandiendo dentro de tu cuerpo. Entonces, de entrada, pues como ya nos dijiste, ver la depresión como una enfermedad. O sea, no es lo mismo que mi tía me dijo que me veo más rellenito y me puso triste eso, o me agüitó como dicen. No es lo mismo eso a decir que estoy deprimido por lo que me dijo. Porque no es lo mismo que ahorita me haga sentir mal ese comentario a que yo tenga 3 semanas que no me puedo parar de la cama porque me dijo que me ve rellenito. Entonces es algo bien diferente que hay que siempre aclarar. Y como hace rato lo hablábamos, el episodio depresivo es algo que sí podemos mencionar. Pero hablar de enfermedad, de la depresión como una enfermedad, no es cualquier cosa y no se le puede llamar a cualquier cosa. Ahorita tú nos vas a apoyar con aclararnos, pero ¿cómo lo explicaría yo? Es una enfermedad que te va consumiendo, que a lo mejor tú no te das cuenta que la tienes, o a lo mejor sí te das cuenta, o a lo mejor te lo dicen y simplemente te hiere, pero no sabes que tienen razón lo que te están diciendo. Pero es una enfermedad definitivamente que sí te va consumiendo y se va expandiendo como un cáncer. No es de que, ay, yo siempre me voy a sentir
como me siento hoy. No, tú estás enfermo de depresión y mañana te sientes peor. Y a lo mejor al día siguiente te sentiste menos peor, pero al día siguiente te sientes peor que como nunca has estado. Entonces es una enfermedad que hay que arrancarla de raíz, hay que tratarla con psicoterapia o terapia psicológica, y en su momento nos vas a hablar sobre la cuestión psiquiátrica, que es una parte que no hay que verla como un tabú. Dice una persona, ¿no? O sea, el psiquiatra es un médico como cualquier otro, como el neurólogo, como el pediatra, como cualquier otro, como el cirujano. Y es algo que hay que ver con naturaleza y no imaginar que decir, ay, voy al psiquiatra y, o sea, te imagino ahí con las manos, amarradas, ¿no? Amarrado ahí en un cuartito blanco de colchón. Sí. Entonces, esos son estereotipos que tenemos que nos llevan a perder, tristemente. Sí, entonces, eso es lo que yo opino sobre la depresión. Definitivamente es un cáncer. Es el estado persistente de la tristeza y sobre todo de la afectación de la vida actual, de tu vida cotidiana. Sí, y mira, fíjate, como dices, vamos a darle un preámbulo aquí a la gente que nos está viendo para no confundirnos. Todas las personas hemos vivido episodios depresivos. Ojo, hay que tener muy en cuenta cualquier tipo de crisis o de quiebre, como lo mencionas tú, que me gusta mucho. Cualquier quiebre, llegamos a sentir un episodio depresivo. ¿Cuál es la diferencia de un episodio depresivo y un trastorno de depresión tal cual? Un episodio te puede durar, podemos hablar que dura de lo que es un proceso de 2 días a 2 semanas. ¿Por qué? Porque obviamente si se muere un familiar o si se me muere, por ejemplo, si se me muere un familiar, no voy a hacerme, ay, no puedo estar triste porque me va a dar depresión. No, o sea, tienes que vivirlo, tienes que sentirte triste, tienes que experimentar eso. Y te puede durar el proceso, por ejemplo, si hablamos de una persona que fallece, estamos hablando que la duración viene más o menos del proceso fallece, la velación. Las personas que le rezan, las personas que van a misa, o las personas que hacen sus rituales para las personas que fallecen, pues dura más o menos 14 días. Entonces tú tienes 20 días para empezar a trabajar en tu proceso de aceptación. Y puedes empezar a trabajar esta parte del episodio depresivo que vas a vivir. Por eso normalmente, Isra, cuando llega una persona con un episodio depresivo al consultorio, tú le das un proceso por ejemplo, de 2 semanas a 6 meses en psicoterapia, tratándolo, dándole las recomendaciones, dándole ahora sí que las estrategias para que logre de sentirse diferente y trabaje mucho en su estado de ánimo, porque es trabajar mucho en el estado de ánimo. Y después de eso, si vemos que no hay una funcionalidad, como te decía, tal cual, entonces ya buscamos otro tratamiento. Hay que tener en cuenta que la depresión, el trastorno de depresión, requiere de una terapia psicológica y requiere de una terapia farmacológica. ¿Por qué? Porque va unida. ¿Sí? El episodio depresivo quizás a lo mejor nada más con la ayuda del psicólogo, con la orientación, con el reforzamiento de la autoestima, puedes sanar o puedes recuperar lo que es tu estado de ánimo. Ahora, hay que recordar que un episodio depresivo, sí me siento triste porque sufrí mi familiar, o me siento triste porque quizás, pues no sé, me separé, pero aún así me tengo que ir a trabajar, hago mi vida un poco normal, sintiéndome triste, pero la sigo haciendo. Exacto. Sin embargo, el trastorno tal cual depresión deja de ser funcional la persona, ¿sí? O sea, ya no quiere trabajar, ya no quiere hacer nada, se la quiere pasar en cama todo el tiempo. Ahí ya hablamos de un trastorno de depresión, porque todo el mundo tenemos derecho a sentir episodios depresivos, o sea, somos seres humanos, y además, por naturaleza humana, esa es una. 2, por salud mental y emocional, tienes derecho a de repente sentirte depresivo, tienes derecho a vivir este tipo de crisis, sentirlas, sin embargo, cuidar el no caer en el trastorno tal cual, ¿verdad? Porque ya en el trastorno hay que tener en cuenta muchísimas otras cosas que tienes que tratar de trabajar. Ahora, el cáncer del alma, como lo mencionabas, te va consumiendo. Lamentablemente, ahora en el siglo XXI en el que vivimos, en esta sociedad digital, la depresión es la enfermedad mental mayor que causa problemas de suicidio. ¿Sí? Es la número 1 que causa las cuestiones del suicidio. ¿Sí? La persona pasa, es como dices tú, el cáncer va evolucionando, la depresión va evolucionando y no te das cuenta, o sea, lamentablemente no te das cuenta
un cáncer no te das cuenta cuando estás invadido totalmente. Y te está consumiendo y se está expandiendo. Entonces la depresión no te das cuenta cuando llega al grado de que de repente la persona se suicida. Y sabemos que, si empezamos a recordar cuánto tiempo tenía en ese estado de ánimo o en esa depresión y te das cuenta que pudiste haber salvado algo, ¿no? Es la causa de muerte número 1 ahorita de las enfermedades mentales, la depresión. Fíjate que a veces yo le decía a compañeros que trabajamos, es la enfermedad más sutil, o sea, más que no se dan cuenta, más traicionera y la que más jode, ¿no? Incluyendo más que una esquizofrenia, porque la esquizofrenia la notas, la ves, o sea, te das cuenta que hay una incongruencia. Exacto, te das cuenta que hay una incongruencia, que hay un cambio de conducta. Sin embargo, en la depresión, o sea, nada más es su actitud y hay gente que se lo come. O sea, vive con la depresión al grado de que ya no puedo con mi vida y actúa, ¿no? O lo que decimos es alguien que está muerto en vida. Exacto. O sea, que no disfruta, que está como anestesiado. Y bueno, no anestesiado más porque está experimentando el dolor, pero está como que acostumbrándose a eso, pero su vida se ve muy afectada. No es lo mismo, por ejemplo, alguien que dice, ay, yo siento que mi autoestima bajó y me está afectando en mis relaciones, por ejemplo. Alguien que tiene depresión y que dice, es que ya no quiero ver a mis amigos, pero no me han hecho nada, simplemente ya no los quiero ver, sin ninguna razón, pero no quiero estar con alguien más, simplemente quiero estar solo. Y después te das cuenta que ya ni siquiera el sexo lo disfrutas, entonces te va afectando y una parte que te lleva a otra y otra y otra, y ya después ni siquiera quieres comer, no te quieres bañar, no le ves beneficio, sentido sí, a eso. Y eso es lo que sucede. La depresión, las personas pierden el sentido de la vida. En la depresión las personas ven todo el momento oscuro y la verdad la vida es tan rica, es tan llena de colores, pero una persona con depresión ve todo sumamente catastrófico, sumamente oscuro, todos sus problemas no tienen salida. Entonces este trastorno es muy delicado, este trastorno es bien importante que se trate y este trastorno es curable, Isra, o sea, es manejable. Y yo lo decimos porque aquí mi compañero es el ejemplo y porque nos va a platicar un poquito de cómo ha aprendido a vivir con la depresión y cómo ha logrado tener un control en ella. Porque eso es lo más complicado, es así como que sí, tengo depresión, pero ¿cómo se come? ¿Cómo le hago? O ya hice todo lo que me dijo la terapeuta y nomás no puedo. Entonces, aquí de una persona de testimonio que lo vivió, que lo vive y que lo sigue superando día a día, nos va a platicar un poquito de esto. Y a ver, Israel, cuéntame un poco, ¿cómo te diste tu cuenta que tenías depresión? Ok, bueno, primero quisiera hacer una invitación. Yo invito a que todos los que nos están viendo en este momento se queden con nosotros, que no se vayan, porque podemos escuchar muchos videos sobre qué es la depresión. Pero el día de hoy lo que preparamos con mucho amor para ustedes, Mari y yo, es digamos que intentamos abarcar las posibles dudas que pudieran tener, que de todos modos vamos a abrir el área para preguntas, pero queremos abarcar lo principal de la depresión, ya con un ejemplo que es mi caso, de cómo lo viví, tanto del cáncer como el vencimiento del cáncer. Entonces, ahora sí respondiendo, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo tú te diste cuenta que tenías depresión? ¿Cómo me di cuenta? Yo estaba haciendo mi vida normal hace más de 3 años y todo parecía estar en orden. Se puede decir que yo era un joven exitoso. Entonces, a pesar de tener éxito, yo empecé a perder el interés en lo que me gustaba. Y entonces llegó el momento en el que yo quería soltar lo que ya hacía. Yo ya no quería ir a la escuela. Yo en aquel momento que dirigía la orquesta, ya no quería dirigir la orquesta. Me sentía enfadado, fíjate, yo inicié a dirigir la orquesta a los 15 años. Entonces yo me sentía fracasado, tú imagínate, o sea, hacerlo a esa edad y yo me sentía fracasado. Entonces yo estaba en un lugar y no quería estar ahí, quería estar en otro lugar y de repente estaba haciendo algo y decía, ay, qué aburrido, no quiero hacer esto, quisiera estar en mi casa. Y empecé como a querer aislarme. Y entonces yo empezaba a notar que algo sucedía en mí, pero yo no lo entendía, no sabía. ¿Por qué? Porque tristemente en las escuelas
o al menos en mi educación fue muy carente la cuestión de la salud mental. Es algo que no nos enseñaron. Entonces yo no sabía qué me pasaba y bueno, más adelante te voy a decir cómo me di cuenta. Pero así me di cuenta, empecé a verme afectado en mi vida. Me empecé a ver como que ya no tenía sentido lo que hacía, me sentía harto, no sabía qué pero lo feo era que yo no entendía qué me pasaba. Yo decía, pues qué onda, o sea, si me va bien, tengo éxito, esto, aquello, y me sentía mal. Incluso tenía pareja y era muy feliz, pero yo me sentía mal. Y mira, Isra, algo que me gusta mucho para que la gente lo entienda, la etapa en la que tú estabas, o sea, adolescencia, ¿sí? Y muchas veces, lamentablemente, a pesar de la época en que vivimos, a pesar de tantos conocimientos que se nos da, que todo lo podemos buscar por internet, la sociedad sigue estando en pañales en cuanto a la salud mental. La sociedad sigue estando con estos tabús que la salud mental es ay, es que está triste, déjalo, ya se le pasará. Y somos muy dados, mamás, papás, que ustedes nos están viendo, hay que poner mucha atención en los adolescentes. ¿Por qué? Porque inicia así, o sea, en este tipo de que ya no me quiero sentir, ya no estoy a gusto. Y muchos papás lo ignoramos, ay, está en la edad de la rebeldía, ay, déjalo. Ay, está en su cuarto solo encerrado, y ahí está en su cuarto, ahí déjalo. Hay que tener mucho cuidado. Acuérdate que iniciábamos, fíjate, si tú te revisas, así ya después te revisaría yo, si haces una autoevaluación en tu niñez, entraron ciertos signos y síntomas de la ansiedad, ¿sí? Que en su momento empezaron, como hablábamos la sesión pasada, y empiezan estos a evolucionar y pueden llegar a caer en la depresión. Sí. En uno de los mejores casos, ¿verdad? Porque después de la depresión tú la curaste y la sanaste, pero ¿y dónde no? ¿Cuál es el camino de mi adolescente? ¿Sí? Entonces hablamos de enfermedades de adicciones, ¿sí? Enfermedades de situaciones de suicidio, ¿sí? Enfermedades de trastornos quizás de personalidad y así, o sea, entonces sí es bien importante que si yo me estoy dando cuenta que si yo veo a mi adolescente que me empiece a enriquecer un poquito con el tema de salud mental. Hace rato en la mañana tuvimos una plática muy bonita familiar y hablábamos de que parece que no, pero el machismo sigue estando en nuestra sociedad. Y el machismo de manera sutil hace que la gente no valore y no quiera darse cuenta de la salud mental. ¿Por qué? Porque el machismo absorbe los hogares, o sea, sigue siendo el que rige en casa, el que rige la manera de educar, y entonces alejas la posibilidad de una enfermedad mental. ¿Por qué? Porque eso no existe, o sea, eso, ay, ¿cómo no? ¿Cómo crees? No tiene nada, está enojado, déjalo que se encierre en su cuarto, ¿no? Y cosas así. O cuando dicen, antes no existían los psicólogos eran las chanclas. O sea, yo escucho esos comentarios y digo, ay, medícate, por favor, o sea. Sí, y ¿sabes qué sucede? El mundo cambia. Sigue siendo por la cuestión machista, esta que te digo que sigue arraigada, sí. Y además de eso, no es que no existiéramos, es que no nos daban la oportunidad, o sea, la gente, ya ahorita de adulta se empieza a diagnosticar y chinos, o sea, todos los... O empiezas a revisar, yo reviso la historia de tu abuelita o de tu abuelito y en su momento vivió depresión, que la sobrellevó sola, que la controló sola, que la superó, algunas no la superan, o sea, y caen a problemas como el Alzheimer, por ejemplo, que es una de los trastornos mentales que vienen en base a las cuestiones de la infancia. O sea, es más fácil cegarme y decir así como que, o sea, puede ser de manera así o puede ser por cuestión biológica, y decir tantos problemas que tengo y mi mente se bloquea. Y lo empiezo a olvidar. Exacto, entonces hay muchos trastornos que vienen de base a esto. Y fíjense qué interesante nos lo cuenta Israel. Israel, en su momento, ¿cómo, dejaste de sentir ganas de hacer las cosas, ¿verdad? Pero, ¿y las manifestaciones físicas, emocionales, cómo fueron tus manifestaciones? Bueno, tristemente... Pues bueno, yo puedo hablar sobre la depresión porque la viví, la conozco. Es una enfermedad que no llega solita, que no es nomás ese cáncer que te está invadiendo, que es una enfermedad que a mí me generó una úlcera, que hasta donde yo sé no tiene cura. O sea, tú imagínate, yo tenía, es más, cuando tuve los ataques de ansiedad, o sea, yo iba al baño y sangraba horrible. O sea, como que si tuviera el periodo también. Y sin ser mujer. De verdad. Era horrible porque yo iba al baño y sangraba y yo decía, me estoy muriendo.
se me está quemando todo por dentro, ¿qué onda? Tenía dolores de cabeza horribles, horribles. Fui a la acupuntura, fui a que me hicieran limpias, fui a hipnosis, fui a Alcohólicos Anónimos, fui a todos lados a que me leyeran las cartas también y a mil cosas porque yo tenía esa sed de vencerlo. De saber qué era. Y porque mi cuerpo me estaba gritando, o sea, desarrollé un quiste en la pierna también que me tuvieron que operar, un lunar que me creció. Bueno, a lo mejor lo del lunar no sé si tenga mucho que ver, pero yo tengo la creencia de que el cuerpo grita lo que la boca calla. Exacto. Entonces, no llegó solita la depresión, me empezó a afectar muchas cosas. La depresión también depende del periodo. Yo hablo de 2 años que viví depresión y ansiedad, pero bueno, el tema del día de hoy es la depresión nada más. En esos 2 años, yo... Ay, perdón, ya se me olvidó lo que iba a decir. Pero el punto es que hay muchísimas ya. La pérdida de memoria. Y justamente, ¿no? La traicionó la memoria. Me traicionó en este momento. Es bien difícil porque yo llevo 16 meses recuperado, sanado. Limpio, dijeron doble. Limpio. Pero sigo cargando con esa secuela se le llaman. La secuela que me dejó la depresión. Yo empecé a perder la memoria. Y de repente tenía algo importante y se me olvidaba. Y estaba hablando y ya no sabía qué estaba diciendo. Y muchas cosas que, como digo, no llega solo la depresión. Te puedo hablar pues de la pérdida de memoria, la úlcera, los dolores, las migrañas, el dolor en el intestino. Y bueno, varias cositas que sucedieron que tristemente, pues si no te tratas de la depresión, y fíjate, yo sí me traté, a lo mejor no en el preciso momento, después sí, pero bueno, la posibilidad de lo que voy a compartir hoy también nos va a enfocar un poquito hacia la importancia de la psiquiatría, también, no nada más verlo de que con la pura terapia, vamos a ver la posibilidad de que a veces se requiere, como lo mencionaste al inicio, la psiquiatría y romper ese tabú. Pero eso es lo que yo puedo decir sobre cómo me sentía, que experimentaba. Pero sobre todo, sentía que me quemaba por dentro. Sentía que estaba perdiendo todo. Y me sentía súper culpable. ¿Por qué? Porque no faltaba quien me dijera, ay, no estés triste, ya, ponte feliz, la vida sigue. ¿No? Ajá, ya sonríe, hoy mi vida va a cambiar. Y no sucede. ¿Por qué? Por la duración que yo ya tenía. Pero bueno, eso lo hablaré más adelante. Sí, y mira, fíjate, ahorita que me mencionas los síntomas que tú tenías, muchas de las veces, es por eso que te digo que antes no es que no existían las enfermedades mentales, es que lo transformábamos en enfermedades físicas, ¿no? Sí. Y ahorita como ya está esta posibilidad de, a ver, todas las enfermedades y los trastornos mentales y los problemas emocionales generan síntomas físicos, todos. Incluso tengo hace unos días que me habló un paciente y me dice, oiga, tiene ansiedad, trastorno de ansiedad. Y normalmente, casi la mayoría de las personas que tienen problemas de ansiedad va pegado con trastorno o con problemas depresivos. ¿Sí? Entonces, yo le decía, a ver, tienes que entonces controlar la calma porque si no tus síntomas físicos van a aumentar. ¿Sí? Entonces, en la depresión vienen muchísimos síntomas, muchas sintomatología física, incluso los dolores de cabeza, te aviso, son parte de la depresión, todas las enfermedades gastrointestinales también. ¿Por qué? Porque nada de lo que comes lo disfrutas. Sí, o sea, sientes un nudo aquí, o sea, así horrible, es parte de un síntoma físico de la depresión. Y entonces, muchas veces, pues por no a lo mejor no tratarnos o por a lo mejor no querer aceptar que tenemos depresión, estos síntomas físicos aumentan, ¿eh? Y los síntomas físicos aumentan muchísimo más rápido que los síntomas mentales. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Cuando empiece yo a sentirme, yo siempre les reviso, ok, primero vayan, háganse la valoración médica y al mismo tiempo llévate tu valoración psicológica, porque si algún síntoma físico estás sintiendo y estamos hablando que no había ninguna enfermedad antes o que no tienes ninguna enfermedad crónica, es porque alguna situación mental también está sucediendo en tu vida, que hay que trabajarla, que hay que ver por qué te duele la cabeza, por qué te enfermaste. Entonces sí es bien importante eso, ¿verdad? Quiero mencionar algo, se me pasó, que es lo más importante. O bueno, parte de lo más importante. El insomnio.
es lo peor. Dicen que el ser humano puede aguantar 7 días sin dormir y no sé, como 3 semanas sin comer. Pero dormir 7 días. Dormir, y bueno, y a lo mejor esto no es ni siquiera necesario que lo recuerde, pero lo voy a decir. Obviamente sabemos que te sientes de la fregada cuando no duermes. ¿Por qué? Porque estás cabeceando, porque te sientes mal, porque te pones de mal humor. Entonces, imagínate 2 años sin poder dormir bien. Fue muy difícil, ¿por qué? Porque eso también se generaba con los dolores de cabeza que tenían que ver con la tensión en la cabeza. Que me dolía aquí los dientes, yo decía, se me van a caer los dientes, ¿qué me va a pasar? Pues sí, pero mordido estaba apretando siempre los dientes, ¿por qué? Por la ansiedad, por el estrés, por la depresión que yo estaba cargando. Pero fíjate cómo, así como la úlcera me quedó, que tengo entendido que no tiene cura, el insomnio, yo hasta la fecha sigo tomando medicamento para regularlo. Para regular el sueño. Sí. Porque eso me quedó marcado, a pesar de haber trascendido la depresión, de haberla superado, se quedó. Entonces, es aquí donde yo digo, si no te tratas a tiempo, si no aceptas que requieres, o si no por lo menos investigas de decir, a ver, yo me siento así como que bien raro, voy a ver de qué se trata, qué es, o estás escuchando esto y dices, ay no, es que mi comadre es la que tiene depresión, no, ella es la que se la pasa durmiendo, ella duerme mucho, ella no duerme nada. No, tú puedes identificar que tienes algunos síntomas. Claro. Si tú tienes algunos síntomas o si tú notas signos en las demás personas, apóyalas. Y no me refiero a que llegues y les digas, ay, oye, has de estar bien jodida, porque yo ahí escuché en un programa que si estás así y tienes depresión. O sea, no, simplemente puedes sugerir, y tú sabes, Mari, tú eres testigo de cómo yo estoy siempre a favor de la salud mental, y es estar orillando, y es como irse metiendo poco a poco en para ayudar, ¿no? En la educación de las personas para ayudar. Es decir, ok, te saliste de tu casa, pues entonces yo te recomiendo que vayas a terapia psicológica. Quebraste con tu pareja, pues te recomiendo que vayas a terapia psicológica. No te estoy diciendo que estás de la fregada, no te estoy dando en el ego, simplemente te estoy ofreciendo algo que conozco. Y todos conocemos a psicólogos. Sí, claro. Solo es hacer la conexión para ayudar a llevar un mundo mejor, una sociedad mejor. Sí, fíjate, y mira, podemos evitar que llegue a ser tal trastorno y solo quede en un episodio que vivimos cualquier persona. Ahora, hay que hacer una autoevaluación en casa o autoevalúate. Ahí te va una lista de signos y síntomas que son las personas que pueden llegar a sentir depresión. Es pérdida del sueño, que puede ser o una descontrol del sueño, una descontrol del sueño que puede ser insomnio o hipersomnio, dormir de más, ¿no? Tampoco es sano. Acuérdate que solamente son 8 horas para que... Yo siempre he dicho, tiene que dormir 8 horas para seguir siendo princesa, ¿verdad? Bueno, 8 horas son las que tienes que dormir, no más ni menos, ¿sí? Más o menos entre 8 y 9, claro, los niños un poquito más. ¿Cómo se llaman las mentadas, en la tarde? ¿Cómo se llama? Siestas. Estas tienen que ser de 15 a media hora, ¿eh? O sea, no te avientes una siesta de 2 horas, tampoco son sanas. También habla de que puede haber una situación de depresión. Evasión. Otra, la pérdida del apetito, ¿sí? O el consumo excesivo de alimentos. Porque también cuando muchas veces comen de más, hay una depresión aunada a una ansiedad. ¿Sí? Los problemas de nervios, que anda nervioso, la sudoración. Nervios también hablamos del movimiento incontrolado del cuerpo, que así, piernas, o de repente así, o traigo a lo mejor un tic. Las uñas. Mordida de uñas. También hablamos, te decía, de la sudoración, dolores de cabeza, ¿sí? A lo mejor a veces, los mareos, ¿sí? Cuando los mareos, o también yo tenía mareos también. Sí, los mareos, el rechinar los dientes por las noches, ¿sí? La desesperación, que siento que no quepo en ningún lado, la hiperactividad, ¿sí? La impulsividad, entran en estos síntomas de quizás rasgos de depresión. A lo mejor la pérdida del interés también. Ya esos más emocionales. Esos ya entran más en lo emocional. Esos son más físicos. ¿Cuáles podrían ser los emocionales? Bueno, pues desde tristeza, pérdida del interés por las cosas que me gustan. A lo mejor también en la cuestión de, pues que todo me parece mal, ando irritado, ando enojado, ¿sí? Una ansiedad, una angustia, las preocupaciones. Hablamos de los síntomas emocionales.
Entonces tienes que autoevaluarte y si a lo mejor la psicóloga ahorita mencionó 10 y de esos 10 yo tengo 6, 7, bueno, no me cuesta nada ir a hacer una revisión. Yo sigo peleada con la gente que va, o sea, no me molesta que vayan, pero toda la gente vamos cuando ya tenemos el problema y cuando podemos prevenirlo no. Por ejemplo, él habla de un quiebre, ¿no? O sea, a lo mejor, o de que me salí de mi casa, entonces puedo ir para evitar que me caiga el trastorno, ¿no? Claro. Entonces voy y evito, a lo mejor ya nada más me va a decir, traes un episodio depresivo, vamos a trabajar esto. Yo acabo de vivir un episodio depresivo y hasta los cambios, o sea, de conducta y todo ayudaría muchísimo, ¿no? Entonces, es parte de la vida. O sea, así como cuando me da gripa y voy al médico a que me dé la pastillita, o a lo mejor me da de repente, no sé, ya me tos y ya voy al médico y me dan dolores de cabeza. También de repente si ya tuve una separación, si ya a lo mejor me cambié de escuela en un adolescente, si ya a lo mejor de repente me empiezo a sentir angustiado, voy a que me haga una revisión. Voy a prevenir un trastorno y a cuidar mi salud mental. Porque al estar bien la salud mental, automáticamente la salud física también está bien. Claro. Entonces sí es bien importante eso, ¿verdad, Isra? Sí, Otra pregunta muy buena para Israel, porque la tenemos un chorro de preguntas y una lista que nos pasamos haciendo. ¿Cuáles son los precios que tenemos que pagar? O sea, los precios pagados por esta enfermedad. Híjole, pues prácticamente que pierdes tu vida. Ese es el mayor precio que pagas. Que te pierdes de tu vida. Es como si estuviste dormido. Pausado. Ajá, pausado. Y tú ves que todo está sucediendo y tú no estás sintiendo felicidad. Porque es muy frecuente en la depresión que a pesar de que sucedan cosas maravillosas, no te alegran. Porque es como de, pues qué bueno. Pero esto no fue esto no fue felicidad. Entonces yo creo que el precio principal que se paga es que desperdicias, por así decirlo, tu vida. Exacto. ¿Qué sucede? Otro precio que pagas, te desconectas con tu esencia. Y conectar contigo está bien cañón. O sea, por eso ahorita hay tantos lugares y tantas formas y tú ahí ves en Facebook que terapia de esto, que terapia de aquello, que la magnetoterapia, el reiki, la hipnosis, todo, que son cosas maravillosas, se han creado justamente con base en la necesidad que comentabas hace rato, que antes no era tan nombrado, pero que sí existía, y que a lo mejor era más frecuente decir, mi abuelita se enfermó de cáncer de páncreas, a decir, mi abuelita no supo sobrellevar la depresión, y la llevó a una enfermedad a nivel físico notorio. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, ahorita con el COVID? No, pues que tantos casos ahorita, en el caso aquí de Tepic, ¿no? Que 50 y tantos casos hoy, y ayer otros 50, y así. Y de la depresión, ¿quién se encarga? O sea, como dices, si no hay salud mental, no hay salud en general. Entonces, es algo que hay que estar bien pendientes. Pero es importante atenderse y justamente estamos aquí del Instituto de la Mujer transmitiendo. ¿Por qué? Porque aquí el instituto ya me voy a incluir. Sigue trabajando. Ustedes ofrecen la terapia psicológica gratuita. Así que ya no es cuestión de no tengo dinero, más bien es no tengo ganas, no tengo interés en mejorarme, por eso no voy. Porque aquí están, bueno, al ratito vas a pasar el número, pero están a una llamada de distancia, ¿no? Claro. De dar un paso hacia tu sanación. Pero bueno. Y claro, mira, es correcto, o sea, hablamos de que sí, o sea, muy mencionados los casos, las enfermedades físicas y las enfermedades, yo siempre he dicho, lamentablemente en las enfermedades mentales, tú eres el único que te puedes ayudar. ¿A qué me refiero? A que tú te conoces, tú te ayudas, ¿cómo? A lo mejor solicitando, ¿no? Hay muchas instituciones que seguimos trabajando, en el caso del Instituto de la Mujer, o sea, sigue trabajando a través de un call center y el cual nos permite poder ayudar en ciertas situaciones o crisis. Mira, fíjate, yo, a mí me gusta mucho esta parte de ayudar pero lamentablemente las mismas personas no se ayudan. O sea, por ejemplo, se les marca y se les dice, se les va a marcar y todo, no te contestan. O sea, sí es bien importante que tú mismo te preocupes, no regresan la llamada o no asisten. Sí es bien importante que tú mismo te ocupes y te preocupes de tu salud mental. ¿Por qué? Porque es una parte sumamente importante y la cual te va a poder hacer que vivas de una manera más tranquila y feliz. O
sea, no nos educaron, o bueno, yo creo, a mí en lo particular, no me educaron para ser rica, sino para ser feliz. Y entonces necesito cuidar esta felicidad. Y cuando de repente me sienta que mi felicidad se me va de mis manos, ¿qué tengo que hacer? O sea, girar cualquier cosa. Hay muchísimas herramientas. Si no me gusta la terapia cognitivo-conductual, me voy a la PNL, me voy a la Gestalt, quizás tomo yoga. O sea, hay muchísimas cosas. Entonces sí es bien importante esta parte. Y sí, lamentablemente pierdes tu vida, pierdes tu esencia y pierdes tu amor propio. Y es algo que, híjole, que es bien. Y una vez desconectándote con tu esencia, con tu amor propio, tú como psicóloga sabes mejor que nadie el trabajo, que no es de que en 2 sesiones ya recuperé el amor propio. No, o sea, es un trabajo que hay que verlo así. La depresión no llega solita. Llega, se expande e invita a otras enfermedades a que se posicionen. Yo estoy platicando de unas, pero bueno, puede haber alguien que diga, no, bueno, es que yo desde que me dio depresión me dio, ¿cómo se le llama? Lo de la garganta, no recuerdo. Cáncer de la tráquea. ¿cómo se llama? Tiroides. La tiroides. De esas cosas. Cosas así que la migraña. Y que ya no se te quitan para toda la vida, entonces... Normalmente la migraña es muy amiga de la depresión. Sí me tocó, entonces... O los problemas musculares, Israel también. O incluso que puedes decir, es que me dio artritis por la depresión. Todo va con... Nuestro sistema está todo conectado, está girando. Entonces es algo súper importante que no hay que echar en saco roto. Y yo digo que si estás escuchando el día de hoy esto, es para algo. Claro. ¿Por qué? Pues porque estás a lo mejor desocupado, porque quisiste apartar el tema. Eso es el por qué, pero ¿para qué estás aquí? Quizás a lo mejor y no lo tengas tú, pero a lo mejor puedes identificar a algún familiar, algún conocido, algún vecino, amigo, al cual le puedas ayudar, orientar. Acuérdate que este nuevo estilo de vida, lo que nos deja el COVID, lo que nos deja estas cuarentenas, lo que nos deja el aislamiento, es que ya no eres solo tú, que hay que ayudar al prójimo, que hay que ayudar a los demás. Que si se enferma uno, quizás me enfermo yo también. ¿Y sabes qué sucede? Algo que es bien importante y que no hemos mencionado, la depresión salpica, ¿sí? La depresión salpica. Quizás en casa tú fuiste el foquito o al que más le pegó, como en el caso del COVID, por ejemplo, que le pega a uno y los demás somos asintomáticos, ¿no? Entonces la depresión es igual. La depresión en casa, mamá deprimida, salpica a los hijos, en sus actitudes, en sus conductas. Hijo deprimido afecta a la relación con la mamá, en la relación con el papá. O sea, entonces sí es bien importante porque todas las enfermedades y las mentales más, así como las físicas se contagian, imagínate las mentales, que vienen de la misma educación, que se supone que tienen los mismos valores, que su estado de crianza es el mismo cuartito, el mismo 4 paredes, entonces tenemos las mismas, quizás a lo mejor, maneras de pensar, las mismas tradiciones, entonces se contagian de esta situación. Sí, es bien importante atenderlos, ¿verdad? Y fíjate ahí, Mari, ahorita que mencionas esto de que la depresión salpica, el origen de mi depresión fue como un efecto bola de nieve. Varias cosas que yo no supe manejar y sacar a tiempo que me llevaron a caer ahora hacia el hoyo. Y bueno, tú sabes que conoces mi historia, que estando ahí me sucedió una cosa y parecía que cuando tienes depresión, la adversidad te llega como imaginando fichas de dominó que están una seguidita de otra. O sea, tú tiras una y tira la otra y a la otra y se van tirando todas. Así es la depresión. Entonces, ¿qué hay que hacer? Meter la mano para que dejen de caerse esas fichas, o sea, tratarte. Poner un alto, porque entonces salpica y esas conductas se van aprendiendo. Entonces yo genero tendencias, conductas, ¿cómo se dice? Compulsivas, que van generando un efecto bola de nieve. Entonces a lo mejor ahorita en mi casa está deprimida una persona o mi mejor amigo tiene depresión y bueno, pasan 2 años y yo tengo depresión y a lo mejor yo digo, pero ¿por qué me dio? Bueno, es que terminé con mi pareja. Pero no te fijas que en las raíces tú ya traías tendencias, tú ya traías saquitos de tierra que te habías echado, entonces llega otro y pues de repente llega el detonante. Entonces es una enfermedad que hay que tratarla con mucho cuidado porque no es cualquier cosa
y genera muchísimo. Mucha gente dice, ay, se enfermó de depresión, le echa ganas y ya un día se da cuenta que nadie va a hacer nada por él y sale adelante. O está triste y se le va a quitar, ya se le pasará. El tiempo lo cura todo, perdón, pero no. O sea, el tiempo te va a curar cuando tú estás ayudándote, pero así solito no. O sea, yo 2 años y el tiempo no me curaban. No me curaban. Sí, sí, o sea, somos muy dados a decir, a dejar especulaciones que quizás cuando desconocemos realmente, a mí se me hace bien, cómo es el lenguaje coloquial fuera, o sea, el común de que, ay, está depresivo, ay, tiene bipolaridad, o sea, tú me decías, ay, es que yo tengo bipolaridad. Si supieras los trasfondos de realmente cómo son las enfermedades, ni siquiera lo diríamos, o sea, yo no me atrevo, yo cuando de verdad digo, es que estuve en un episodio depresivo, pero de decir, tengo depresión tal cual, sé lo complicado que es, el trabajo que tienes que tener, o sea, tener depresión, te estás poniendo una enfermedad que a veces ni siquiera conoces, entonces el desconocimiento también es bien peligroso, porque no sabes si tu mamá, si tu familiar actúa así o se comporta así por el problema que traiga, ¿no? De depresión. Y bueno, para eso estamos aquí, para que aprendan y también modifiquen esa manera de hablar. Y bueno, Israel, algo que es bien importante, y que más o menos ahorita hablábamos, en el momento en el que tú te sentías depresivo, en el momento en que tú estuviste viviendo la depresión, todo tu proceso, ¿tú sentías el apoyo de la familia, de los demás, de la sociedad? Pues aquí voy a hablar de un punto bien importante de la depresión. Súper, súper importante, que a lo mejor es el que menos entender. Yo creo que es el que menos se logra entender desde afuera. O sea, desde yo sin la enfermedad. ¿Por qué? Porque tú dices, ay, es que porque tiene depresión, si hay un montón de gente que lo quiere. Sí, pero eso es lo que tú piensas, ¿no? Tú tienes tus químicos regulados, ¿no? Tienes un equilibrio. Claro que bueno, hay de todo, ¿no? Pero bueno, en general vamos a suponer... No detrás de cámara. Entonces, bueno, se supone que tenemos un equilibrio, ¿no? Entonces, ¿tú qué sabes lo que está pensando esa persona? Yo te voy a decir mi caso. Hubo infinidad de personas que aparecieron en mi vida y que le agregaron valor y que me apoyaron. Pero ¿sabes una cosa? Yo me sentía solo, yo me sentía abandonado. Porque ¿quién me había abandonado? Yo me había abandonado. Entonces, si me abandono yo mismo, veo el abandono a mi alrededor. A pesar de que me dijeran, es que estoy para apoyarte, yo no lo sentía. Porque cuando tú estás deprimido, tu mundo es gris y te sientes solo. Sientes que nadie está contigo, aunque tengas a 10 amigos, aunque tengas a tu familia. Pero la falta de información y falta de concientización de las personas que te rodean es lo que yo decía hace rato, los comentarios, ¿no? Eso de que échale ganas, ya ponte bien. O sea, eso a mí me hacía sentir muy culpable, porque yo quería salir adelante, pero lo que yo no me daba cuenta era que yo estaba tan atorado que yo ya no era suficiente con echarle ganas. Ni con la terapia psicológica. Ni con la palmadita. Ajá. Ni con comentarios ni nada. Yo lo que requería era medicamento, porque ya había avanzado mucho en la enfermedad. Entonces yo me sentía solo a pesar de saber, porque yo sabía que había muchas personas que me apoyaban. Yo sabía que tenía 2 psicólogas, porque iba con psicólogo y con psicoterapeuta. A pesar de tener 2 apoyos y apoyos a mi alrededor, y esto lo estoy hablando ya que yo estaba más avanzado. Claro que al principio pues no le quieres decir a nadie porque dices, ¿qué me está pasando? No entiendo nada. Pero una vez que tú ya sabes, y que bueno, me voy a adelantar a una pregunta que era la de cómo lo descubrí. Una vez que tú ya, que tú estás teniendo todo este tipo de apoyo y dices, pero si yo le echo ganas y me están tratando y no puedo salir, entonces ¿qué sigue? Ahorita vamos a ver esa parte, la parte psiquiátrica, pero voy a responder esa pregunta. No sé si ya me la habías hecho o, ¿cuál? O la de cómo me di cuenta. Sí, fue la... Ajá, sí. ¿Sí? Entonces no respondí lo que había planeado responder. Respondí otra cosa.
¿Cómo me di cuenta? Yo obviamente busqué mil maneras de estar bien. Porque sabía que algo no andaba bien en mí, pero no sabía qué era. Yo escuchaba a una conferencista, que hoy es la mujer que ha inspirado mi vida, que es mi mentora, que se llama Verónica Lomelí, es una empresaria, y yo escuchaba que ella contaba su historia en la que, bueno, yo me enfermé de depresión a los 17 años. Entonces, duré así hasta los 19 años. De los 17 a los 19 duré 2 años con depresión y ansiedad diagnosticado. Yo escuchaba a Verónica Lomelí y yo decía, yo quiero ser como esa mujer. Y decía, yo quiero ser, hasta que un día dije, bueno, ¿y por qué la admiro tanto? Pues me di cuenta que en su historia, que me fascinaba escuchar, ella contaba cómo había superado la depresión. Y fíjate, hablaba de depresión. Y a pesar de hablar y de yo sentir, no me daba cuenta, porque yo decía, es que yo no tengo hijas, ella tenía hijas. Y obviamente ella tenía una serie de síntomas diferentes. Ajá, diferentes, o algunos que sí coincidían, pero yo no me daba cuenta hasta que me hago esa pregunta, ¿y por qué la admiro? Entonces yo me di cuenta que yo tenía depresión, y fue ahí cuando yo fui con la psicóloga y le digo, hice unos test en internet y dicen que tengo depresión grave, así que pues quiero atenderme. Y ya me hace otro test y me dicen, no, pues sí estás enfermo. Pero así fue como me di cuenta. Yo escuchaba y yo decía, yo quiero ser como ella, sin darme cuenta que lo que ella había logrado era lo que yo quería lograr con la depresión. Así que si alguien está escuchando lo que estoy diciendo y dice, yo me siento así, yo he pensado eso, pues es un foco de alerta que con todo el amor del mundo puedes contactarnos tanto a mí como a Mari. Mi contacto, bueno, en Facebook estoy como Israel Alonso, o pueden buscar a Mari, que ahí está el contacto directo Dejamos tu número ahorita ahí. Ajá, bueno, también pongo mi número, y estoy en apertura para apoyar a quien lo requiera. Sí, mira, Israel, ahorita de que hablábamos de cómo sentías el apoyo de las demás, en el caso tuyo, tuviste mucho apoyo, tuviste amigos, tuviste familiares. Ese es un caso, podríamos decir, favorable, ¿sí? Sin embargo, existen otro tipo de casos, como el caso de la cuestión de que, ay, es que es tristeza, se le va a pasar, no tienes nada, levántate, tienes que ándale y te ignoro y no le hago caso, ¿no? Hace ratito hablábamos un poco de cómo juzgamos. El ser humano, ay, por naturaleza les gusta juzgar y criticar, o nos gusta, o sea, es inevitable no voltear a ver al de enfrente, al vecino, a las demás personas, ¿no? Porque es más fácil ver a alguien más que verte a ti mismo, ¿no? Entonces es muy, mira nomás, se la pasa todo el tiempo acostado, mira, no quiere hacer nada. Qué flojo es, dicen. Yo le comentaba hace rato a una persona con la que tuve una conversación muy bonita, le decía, es que muchas veces somos dados a juzgar y no conoces su historia, ¿sí? No conoces su trasfondo, no conoces sus heridas, no conoces por qué sus actitudes y sus comportamientos, ¿no? Yo me recuerdo, alguien me había llegado a ti que me decían, y es que si todo lo tiene Israel, o sea, tiene su familia funcional, económicamente está muy bien, y aún así se siente triste, o sea, ¿cómo? Y esa parte también cala, ¿no? O sea, ¿cómo te juzgan sin conocer realmente el estado en el que te estás sintiendo? Ahora, Israel nos hablaba de que él decía, se sentía culpable, y él decía, yo quiero salir adelante, yo quiero hacerlo. Sin embargo, hay una cuestión bien importante que hablamos de la cuestión bioquímica del cuerpo, ¿sí? Que esa con terapia y con psicoterapia pues no se puede lograr un control. ¿Por qué? Porque el cuerpo se compone de hormonas y de neuronas, ¿sí? Entonces cuando hablamos de un trastorno como depresión, como cualquier otro, hay una generación de hormonas que esas hormonas hacen que nosotros nos sintamos así, o sea, que no podamos contra el sentimiento, ¿sí? Hay una generación de dopamina, ¿sí? Que hace y causa que tú te sientas triste, que te sientas cabizbajo, que no te puedas ni levantar. Entonces, por esa razón, no pueden. Así le des la palmadita, así lo agarres de la mano y lo lleves. La persona es algo que irregularmente no trae un control o un nivel hormonal, ¿sí? Para poder ser funcional. Entonces, es esa parte donde ya hablamos de un trastorno. Sí, hablamos de un trastorno cuando ya la cuestión mental, emocional, no la puede controlar. Que ya ocupamos la terapia farmacológica para que pueda regular esta hormona,
que nos está fallando, que no está saliendo lo suficiente o que está saliendo en exceso, dependiendo de cada organismo. Y yo siempre les digo mucho a los pacientes, vamos a trabajar la parte emocional y mental, pero si hablamos de un trastorno tal cual, necesitas la parte bioquímica, porque aunque dures meses conmigo, años conmigo, no vas a controlar, porque tu cuerpo sigue generando, ¿sí? O sea, es un proceso normal. Porque hay un desnivel acá. Exacto, es un proceso químico. Normal. Ajá, entonces es como cuando, por ejemplo, como y mi proceso genera ir al baño, ¿no? Es lo mismo en una enfermedad, o sea, automáticamente. Si yo estoy trabajando con tu mente, estoy tratando de modificar tus conductas, estoy tratando de modificar tus actitudes, pero la cuestión bioquímica del cuerpo está arrojando otra cosa. Y entonces, por más tiempo que lleves con terapeutas, era lo que te sucedía a ti. Sí, o sea, que tu parte bioquímica, porque ya hablamos tuyo de un trastorno. Y tu trastorno es controlado, Israel. O sea, tienes que estar todo el tiempo bajo tratamientos, tanto psicológico como médico, para que no caigas otra vez en una irregularidad y no vuelvas a caer en que está controlado. Sí, curado, pues los trastornos sí se curan, pero lleva muchísimo tiempo y tienes que trabajar muchísimo. Entonces, sí es bien importante esta parte de que estés, y ahí nos podemos dar cuenta ya si es un trastorno o solo es un episodio. ¿Por qué? Porque si hablamos de un episodio depresivo, con actitudes, con trabajar en ti, con trabajar en cambios de conducta, con trabajar en otros tipos de ejercicios, de dinámicas, quizás puedas lograr un control, ¿no? Y eliminar un poquito esta sintomatología. Pero ya cuando hablamos de un trastorno tal cual, hay una cuestión bioquímica del cuerpo. Entonces sí es bien importante. A mí me encantaba un meme que veía que decía, estoy triste. Y decía, no estés triste. Y decía esta persona, gracias a tu comentario de no estés triste, tengo altos niveles de serotonina y altos niveles de dopamina. O sea, claro que no, y es lo que mencionaba hace rato de la cuestión del entorno. Obviamente mis papás me decían, ya decide que vas a estar bien, ya sal de ahí, ya di hoy soy feliz. O sea, ese comentario a mí me hacía sentir culpable, porque yo sí tenía la intención de estar mejor. Muchas personas, en muchos casos, no tienen la intención. Yo sí la tenía, y vamos a decirlo así, es un caso, me dijiste, bueno, afortunado, no sé cuál sea la palabra, pero bueno, en mi caso, yo tenía esa intención, tenía esas ganas, pero hay personas que ni siquiera se bañan, hay personas que no están comiendo, hay personas que no hacen absolutamente nada de cuestiones necesarias como los bañarse, como cepillarse los dientes. Entonces, obviamente, cuando me decían échale ganas, pues me estaban mentando la madre. O sea, claro que yo le estaba echando ganas. ¿Cuál era la prueba? Que estaba vivo, que no me había suicidado, porque yo tenía la ideación suicida. Y que eso hablamos de una depresión mayor. Ya no estamos hablando de que tenía una depresión leve, sino una depresión mayor. Entonces, que también calificó como distimia, porque fueron 2 años, entonces también se le podía llamar distimia. Pero sí tiene mucho que ver el que si yo te veo que tú estás así, pero bien hundida en la depresión, Mari, yo no te voy a decir, Mari, ya todo está en la mente, que me decían mucho eso, todo está en la mente. O sea, ¿en qué te ayuda? ¿Te hace sentir mejor eso? No te hace sentir mejor. Entonces, ¿qué hago? Mari, vamos aquí al parque, Mari, vamos a caminar, vamos a hacer esto. Y fíjate cómo, hablando ahorita con el tema del COVID, los suicidios han aumentado, al menos aquí en Tepic donde vivimos. ¿Por qué habrán aumentado? Porque el encierro te enfrenta a ti mismo. Y si tú no tienes una buena relación contigo mismo, entonces es un infierno que te desencadena y te destornilla y te quita más químicos que te llevan al suicidio. Porque el suicidio es una consecuencia. O sea, no es de que ay, se enfermó de suicidio. No es una enfermedad. Es una acción. Es una acción, una consecuencia que, como bien lo dijiste al principio, puede ser una gran causa, la depresión. Sí, y mira, hoy entonces un nuevo tema que nos acabas de dar, y tienes razón, le echábamos la culpa a la convivencia con los demás. ¿Por qué no han aumentado los índices de violencia? ¿Por qué no han aumentado los índices de depresión?
porque han aumentado los índices de ansiedad dentro de nuestras casas ahorita en el proceso de aislamiento. Y siempre, es que no sabemos convivir con las familias, es que, y ahora sí que esta palabra clave que dijiste, es que nos enfrentamos a nosotros mismos. Sí, es que es en el momento en el que nos desmantelamos y nos damos cuenta de qué cosas no me gustan de mí, de qué cosas sé que no estoy haciendo bien, y empiezo como que a sacar mis traumas, ¿no? Y mis trastornos, y a empezar a darme cuenta que no estoy haciendo las cosas correctamente. Empiezo a darme cuenta cómo he dañado a los demás, empiezo a darme cuenta cómo mi estilo de vida afecta a los... Yo hace ratito comentaba, muchas veces culpamos a los adolescentes y a los niños de su conducta, ¿no? Y es ver cómo estoy actuando yo como mamá, como papá, por eso las consecuencias, ¿sí? Entonces sí es bien importante que es esta parte de enfrentarme y revisarme a mí mismo. Entonces, no te quejes o no te enojes por la cuarentena, sino revísate. Revisa tu y atiéndete sobre todo. Ajá, o sea, el atiéndete. Instituto, vuelvo a decirlo 1000 veces y en todas las entrevistas que he estado, porque promociono mucho la terapia psicológica. De verdad, no hay pretexto para no ir a terapia. Fíjate, y hablando también de lo de la cuestión de los familiares, en mi casa me decían, es que ¿cómo tú vas a ir con el psicólogo? ¿Tú no estás loco? ¿Tú nunca diste señales? De locura. Eso se llama ignorancia, señoras y señores. Ignorancia, creencias limitantes. Porque eso me retrasó. Y no, hombre, cuando me mandaron al psiquiatra, fue otro rollo, ¿no? Ya te imaginarás en mi casa cómo les voló los sesos, que cómo mi hijo va a estar medicado. ¿Cómo? ¿No? Entonces, es algo que hay que trabajar y bueno, hay que pensar en estrategias y cosas que hay que implementar, porque la cultura de la salud mental requiere transformarse, y más en este tiempo de coronavirus, más en este tiempo. Claro, ¿y cómo podemos empezar a trabajar en nuestra casa, en nuestra familia, con nosotros mismos? Empezar a ver, ya hay que dejar un poquito de ver esas series bobas que lo único que hacen es enfermarte, y ver a lo mejor un video sobre depresión, sobre ansiedad, que tus niños vayan creciendo con este nuevo lenguaje, que vayas educando con esta nueva información, y dejamos a un lado la ignorancia. Vamos a dar un preámbulo, un poquito la diferencia en psicólogo y psiquiatra. El psicólogo, la diferencia es que el psiquiatra tiene la autorización o tiene la posibilidad y la capacidad de dar el medicamento, el fármaco, ¿sí? También te escucha, también te atiende, también te acompaña, y además tiene la posibilidad de dar el tratamiento farmacológico. ¿Cuál es la diferencia del psicólogo? Pues el psicólogo te escucha, te orienta, te acompaña, te abre el abanico de posibilidades, te orienta, está todo el tiempo contigo, si le hablas ahí está, bueno, yo. Entonces este es el psicólogo, o sea, el psicólogo es el que siempre va acompañándote en todo momento, y sepas que no estás solo. ¿De acuerdo a qué? A tus creencias, de acuerdo a tu estilo de vida, de acuerdo a tu tipo de convivio que tienes. Por ejemplo, a mí me decían, es que quizás la religión, empate con... Nada que ver, o sea, no tenemos ni cuestión religiosa, ni cuestión de decir, ay, preferencia. O sea, nosotros acompañamos como se sienta la paciente, ¿sí? Si es de la religión que sea, de la preferencia sexual, que sea, eso no impide a que el psicólogo te acompañe, ¿sí? Ni tampoco te va a decir, no, oiga, usted está mal, usted tiene que cambiarse de religión, usted tiene que cambiarse de preferencia sexual. No tiene nada que ver. Siempre acompañamos, guiamos, y si a esa persona ese estilo de vida le hace feliz, entonces la ayudamos y le damos nada más el abanico de consecuencias o de secuelas que esto puede dejar. Simplemente así de sencillo. No es nada del otro mundo ir a terapia, y de hecho hace poquito tuve un paciente súper nervioso. Yo, relájate, o sea, no comemos. O sea, además los psicólogos no somos adivinos, o sea, vamos guiándonos de acuerdo a lo que tú como paciente me vas diciendo. Por eso la terapia llega a tener una funcionalidad, ¿no? Entonces sí es bien importante que si tú estás viviendo esto, elijas, es más, agendes ya con ambas partes, con la parte psiquiátrica, con la parte psicológica, y empieces a tomar un tratamiento para que puedas empezar a controlar la depresión, ¿verdad? Y como decíamos hace ratito, y algo que es bien importante, cuéntanos un poquito cuál es la diferencia, Israel, en comparación con tu vida actual. O sea, ¿cómo era tu vida con depresión y ahora tu vida con una depresión controlada?
Ok, la diferencia es que antes no encontraba placer en lo que hacía y ahora soy extremadamente feliz, fíjate, con una vida imperfecta, claro que sí, pero soy extremadamente feliz porque aprendí a vivir con lo que tengo. Exacto. Pero sobre todo, abracé mi luz y mi oscuridad interna. Eso es lo más maravilloso que me dejó la depresión. Que el ir en la búsqueda de vencer ese cáncer me llevó a decir, mi vida va a cambiar. Mi vida va a cambiar. Y es totalmente diferente porque ahora, te digo, principalmente soy feliz donde estoy, como sea. Tengo herramientas. En comparación con antes no, pues como digo, no le veía sentido, no sentía un propósito. Me sentía que tenía mucho conocimiento. Pero no lo desarrollé. Pero, no lo aplicaba. Entonces, ahora lo que aprendo, lo aplico, porque es para eso. Si yo voy a una conferencia, yo voy para aplicarla. Y antes no, o sea, yo iba, pero pues no lo aplicaba. Porque, bueno, hablábamos de un tema de incapacidad, que es algo que nos faltó mencionar, pero es totalmente diferente mi vida porque ahora tiene color y dejó de ser en blanco y negro. Dejó de enfocarse mi vida en la victimez y en lo que no funcionaba y en lo que me había pasado y en lo que me había sucedido, en lo que me hicieron, en todo lo que pasaba. Y ahora que desarrollé la resiliencia, cambió todo. Porque yo me di cuenta que con base en evidencias y con base en resultados, yo soy resiliente, yo vencí eso y entonces siempre, porque me decía mi mamá, ay, es que ¿por qué revives eso de la depresión? Ya entiérralo, ya pasa y no sé qué. Y yo le digo, es que gracias a eso, es que soy quien soy. Soy lo que soy. Y gracias a que lo recuerdo, no me hace daño, al contrario. Recordarlo me hace sentir tan firme como estoy parado en este planeta, en esta ciudad, y recordarme lo chingón, y en esta casa, lo chingón que soy, y que si yo pude con eso, puedo tragarme el mundo. Ay, mira qué bonito. Y de hecho es algo muy padre que mencionabas ahorita. El pasado no lo puedes borrar, ¿sí? O sea, no existe un borrador para borrar tu pasado, pero sí puede existir un lápiz para que tú escribas tu futuro, ¿sí? Y es bien importante esto, aprender a vivir con lo que nos toca, ¿sí? No es, aprendo a vivir como desarrollándome, buscando, no es de que, ay, ya me llegó y me quedo así, no, simplemente aprendes a vivir con esto, aprendes a controlar, o sea, la depresión no te controla, tú la controlas a ella, no dejas que llegue el episodio, no dejas que llegue el quiebre, y si llega, porque la vida es todo menos perfecta, y si llega ese momento, pues logras... ahora sí que aplicas la resiliencia y logras superar, ¿no? Porque te repito, todas las personas hemos vivido el episodio depresivo y lo bonito y lo importante es aprender a sobrellevar esto, ¿sí? A sobrellevar la vida, si es necesario hacerte cambios como cambio de color del pelo y cosas así que yo me hice por mi necesidad de episodio depresivo, entonces hazlo, o sea, si hay necesidad de quizás de inscribirme al gimnasio, si hay necesidad de meterme a terapia, si hay necesidad de ir a yoga, o sea, buscar la herramienta que a mí me permita aprender a vivir con lo que ahora sí que la vida me ha enfrentado. Ay, perdón. Entonces sí es bien importante esto. Qué bonito es que tú ya aprendiste a comer y a controlar la depresión. Porque al final de cuentas no estamos en decir, sí, no le va a volver a pasar o híjole, porque no sabemos el futuro. Y no sabemos el riesgo de recaídas. Claro, todas las personas, todas las enfermedades mentales y bueno, físicas también tienen sus recaídas. Entonces, por eso te digo, los trastornos se controla, ¿sí? ¿Por qué? Porque las recaídas son posibles. Claro que en ti está en el trabajo de diario, en el trabajo de día a día, en recaer o no recaer. Yo creo que yo me considero también con una depresión leve, moderada en su momento, diagnosticada no tal cual, porque pues la familia y eso, ¿no? Pues que no asistí a lo mejor en su proceso, pero logré trabajar mucho en mi persona y hasta ahorita, tú sabes, también conoces mi historia, he logrado tener este control de ella, o sea, de decir, sí, o sea, me duele, me afecta, pero ya logro sobrellevarla, ya logro trabajar con la depresión, ya logro
controlarla. Y si de repente siento que un quiebre o que algo me duele, ay, lo disfruto un poquito y a ver, ¿qué voy a hacer para que ya no me sienta así? ¿O a dónde me voy a ir? O desde todo te digo, ahora sí, trabajar con tu persona, o sea, trabajar con cómo me veo, cómo me siento, es bien importante esta parte, porque el cómo te impactas a los demás también habla mucho de cómo me siento yo conmigo mismo. Es muy importante que nosotros el día de hoy no venimos a decir que somos personas inmaculadas, O perfectas. perfecto, o sea, no, nosotros somos seres humanos que la regamos todos los días, claro que sí, que tenemos quiebres todos los días, sí, porque como dice Mari, la vida es todo menos perfecta, la vida es remar contra corriente, entonces, pase lo que pase, tenemos el historial, la evidencia y el recuerdo de que nosotros pudimos con algo tan grande, que podemos con lo que sea. Y ahorita que estoy tomando un entrenamiento de hipnoterapia, padrísimo. Siempre preparándote. Sí, porque siempre estoy en entrenamiento y tú lo sabes, siempre. Una frase que yo quiero compartirte el día de hoy, que Marisa Peer, que es la terapeuta número 1 en Reino Unido, ella dice esta frase que puede cambiar tu vida totalmente y que siempre requieres recordarte, y es: tengo habilidades extraordinarias para sobrellevar cualquier cosa. Ay, me gusta. Esta frase dice que la pusieron en un como de centro de recuperación, no sé cómo se dice, y logró hacer una gran diferencia, y en sus pacientes hace la diferencia. Siempre es necesario recordarte: tengo habilidades extraordinarias para sobrellevar cualquier cosa. Y es como decir, yo soy resiliente, por eso se llama nuestro grupo. Ay, que manejamos sí, así. el grupo que... Y fíjate, una de las, y nuestra última pregunta aquí para Israel, ¿cómo lograste vencer la depresión? ¿Cómo lograste decir, ya puedo contra ella, o sea, ya le gané? ¿Cómo la vencí? Yo descubrí 3 elementos que se requieren para transformar tu vida en general, y esto lo puedes aplicar en cualquier cosa. Vamos a enfocarlo ahorita con la depresión. Tú requieres un deseo. En mi caso, yo tenía ese deseo de estar bien, de ser feliz. Yo decía, la vida no es lo que yo creí, me lo han dicho, pero ahora quiero comprenderlo, no solo saberlo, sino comprenderlo. Entonces se requiere el deseo. Yo tenía ese deseo. Se requiere entrenamiento, que puede ser la terapia psicológica, que puede ser otra terapia, que puede ser el grupo de Alcohólicos Anónimos, Yo Soy Resiliente. Cualquier otra opción puede ser entrenamiento. ¿Qué es el entrenamiento? Que te digan cómo. Y decisión. Si una de estas 3 cosas falta, no vas a transformar tu vida. Porque yo tenía deseo, tenía entrenamiento y tenía decisión. Y yo decía, pero si yo tengo las 3, ahora que lo pienso, en ese momento pues no conocía esos 3 elementos, decía, ¿qué está pasando? En mi caso, hacía falta el químico, el fármaco. Entonces, mi entrenamiento no estaba completo. Exacto. Y yo sí tenía todo el deseo y sí tenía la decisión, pero el entrenamiento no estaba completo. Entonces, obviamente, es importante que veamos qué entrenamiento tomamos. O sea, porque si mi entrenamiento es que mi amigo el tuercas me dijo que le tuerza la cara a todos para que ya no tenga depresión, pues entonces tu amigo el tuercas te va a hundir más, ¿no? Sí, claro. Hay que ver bien qué entrenamiento estamos tomando, pero así la vencí yo, con deseo, entrenamiento y decisión. Esos 3 elementos. Mira, son 3 elementos sumamente importantes. Aquí estamos hablando de un trastorno cuando entra el fármaco. Las personas que nos ven, que viven un episodio depresivo, existen también lo que son las terapias ocupacionales, ¿sí? Actividades donde tú puedas ocuparte, que a lo mejor un taller, el Instituto Municipal de la Mujer, ahorita pues no, pero en cuanto nos levantemos vamos a arrancar con muchísimas actividades. Ofrece talleres de ocupación, de repostería, de costura, ofrecen muchísimas oportunidades para que tú también te ocupes un poquito. A lo mejor también trabajar contigo mismo, con tu persona, actividades de cuidado personal, ¿sí? O sea, entonces sí es bien importante. Algo que es importante también es la decisión. Tengo que tener una decisión firme, ¿sí? ¿Para qué? Para agendar mi cita, para solicitar mi cita. O sea, ya te estamos dando todas las herramientas y ya te estás autoevaluando
Entonces, agendar, el psicólogo no debe de andar detrás del paciente. O sea, a mí me gusta andar detrás de mis pacientes, sin embargo, tengo que dejar que ellos decidan, porque al final de cuentas es su responsabilidad, ¿no? Podemos decir que es su enfermedad y su interés, entonces yo tengo que cuidarme y yo tengo que sacar mi cita, yo tengo que solicitar mi cita. Entonces hay muchísimas maneras de tratarte, hay muchísimas maneras de ayudarte. Estas son las tres bases y cosas que mi amigo Israel pudo, y ahora es él contra la depresión. Así se ve la depresión súper chiquita y él bien grandote brillando, ¿sí? Y esa parte es lo que tú tienes que, si yo me siento triste, si yo creo sentirme triste, empieza a hacer tu cita, empieza a lo mejor a ver videos, empieza a ver videos de leer, ¿sí? De empoderamiento, de autoestima, empieza a trabajar. Yo creo que elevando un poquito la autoestima, elevando un poquito el estado de ánimo, eleva el estado de ánimo, automáticamente puedes tomar buenas decisiones. Porque si la autoestima está bajo, entonces el estado de ánimo está bajo y no hay decisiones. Entonces, trabaja un poco en eso. Empieza a lo mejor con tu autoestima para que empieces a tomar decisiones y empieza a conseguir un entrenamiento y empiece todo a embonar en donde debe de suceder todo para que esto haga efecto, ¿no? Ya en dado caso que requieras el fármaco, pues ya sería de acuerdo a la valoración psicológica y psiquiátrica que tú tengas, ¿no? Porque cada persona es diferente, cada fármaco es diferente. No digas, ay, tengo depresión, bueno, pues me voy a tomar a lo mejor una fluoxetina, ya me voy a relajar. No, bueno, me voy a tomar gotas de clorazepam. No, o sea, necesitas una valoración. Ojo, no te puedes automedicar, aunque sepas que es un antidepresivo, o aunque sepas que ese ahora sí que es la medicamento de la felicidad, no por eso te lo vas a consumir, porque cada cuerpo, cada organismo y cada mente son diferentes. Entonces tienes que tener muchísimo cuidado con eso, ¿verdad? Sí, yo quisiera ya nada más para concluir, hacer este ejemplo. Supongamos que hay una persona que dice, es que, ok, tengo depresión, ya, por mayoría de votos tengo depresión, ok, pero yo no voy a pagar por ir a terapia. ¿Qué es gratis? Pues no voy a pagar en el camión para ir a la terapia. Ok, ¿tienes deseo? Según tú, ¿no? ¿Tienes decisión? Según tú, yo solito puedo. Ok. ¿Y puedes? ¿Realmente puedes? Sería la pregunta. Demuéstranos que puedes. Porque ojalá que tú, que sin entrenamiento, sin terapia, sin nada, o que tu entrenamiento es lo que dice tu amigo el tuercas, ojalá que tú, con esas bases y pilares maravillosos, estés aquí en una entrevista hablando sobre eso. Ojalá. Así que, está retando. Así que por favor, atiéndete. Quizás si es que puedan momentáneamente, o sea, quizás si su estado se engañan, se anestesian, se maquillan, o sea, se maquilla el estado de ánimo circunstancial. No me puede llegar, pero el día de mañana este maquillaje se cae, acuérdate, y más si te mojas, y el síntoma aumenta, evoluciona. Entonces podríamos decir que si era una depresión leve, pasa a moderada, ¿sí? O podríamos decir que de repente ya te llega la ideación suicida. Entonces sí es bien importante esto. A ver, vamos a responder a nuestras preguntas. Si hay muchas preguntas. A ver, vamos a responder. Fíjate bien, ¿debemos apoyarnos de alguna medicina alternativa? Mira, esta pregunta es muy importante y muy buena. Yo, bueno, y más contigo, yo siempre he estado a favor del medicamento alternativo. ¿Por qué? Porque podemos decir que si no hay un trastorno tal cual como depresión, el medicamento alternativo puede ser la solución. ¿Por qué? Porque episodio depresivo lo vivimos todo el tiempo. Vamos a compartir así, a lo mejor una persona que se acaba de divorciar y que se siente triste, a lo mejor sí se toma algún té, ¿sí? Se toma las flores de Bach, va a ayudar un poquito a que los síntomas emocionales, la ansiedad, el estrés, ahora sí, bajen y te puedas sentir un poquito mejor para ser funcional. Sí, estamos hablando de un episodio. Cuando ya hablamos de un trastorno tal cual, como tu situación, ya la medicina alternativa no va a ser lo único que te va a ayudar a bajar los síntomas. Sí se requiere el fármaco. Entonces, por eso es bien importante la valoración, primero psicológica. Yo con mis pacientes, te voy a ser muy honesto, primero evalúo cómo está la situación
Y si veo que puede ser quizás a lo mejor que trae un problema y no un trastorno, entonces les doy la recomendación de algún tratamiento alternativo. Algunos test, unas flores de Bach, dependiendo. Pero hacer yoga, reiki, sí, o sea, todo más más que pueda apoyar. Ajá. Cuando ya hablamos de un trastorno, ahí sí requiero la valoración neurológica o psiquiátrica o psiquiátrica, dependiendo de la edad del paciente, para que haya una funcionalidad y disminuya los síntomas. Porque lo que ahora sí que lo que nos mata emocionalmente es el aumento de los síntomas, ¿sí? El aumento de la ansiedad, el aumento del estrés, el aumento de la falta de apetito y bla, bla. Entonces, los síntomas es lo que nos afecta mucho. Sí, es bien importante que valores y que vayas a la cuestión de la valoración psicológica para ver si te sugieren una medicina alternativa o si en tu caso ya es necesario ir a la valoración médica. Sí, y ahí es importante que la terapia psicológica lo que va a hacer es trabajar tu ser y el medicamento va a trabajar tu cuerpo. Entonces es importante que haya esa buena combinación cuando ya estamos hablando de algo muy claro, muy específico. Sí, y bueno, el día de hoy no nos dieron muchas preguntas porque yo creo que mi amigo es clarísimo para hablar. Yo creo que sí. Igual de cualquier forma, más preguntas o algo nos pueden dejar ahí y el instituto da respuesta, mis compañeros del instituto damos respuesta. Les voy a pasar el número del Instituto Municipal de la Mujer, el cual ahorita estamos teniendo atenciones a través de un call center, en donde habemos muchos compañeros en los cuales podemos ayudarlos, ¿sí? Si traes una quiebre, si traes un episodio, empieza a tratarte, una crisis, empieza a tratarte. No digas, ay, es que ya hablo de trastorno, me va a diagnosticar. No todos, no diagnosticamos así nomás tal cual, o sea, hay que ir revisando cómo se procesa. Claro, o sea, no todos tenemos trastornos, al ir al psicólogo, ¿verdad? Ni al psiquiatra tampoco. Los números del instituto son 311-218-5876. Voy a repetir, 311-218-5876, y el cual estamos para servirles. El Instituto Municipal de la Mujer sigue trabajando en cuanto a estamos en cuarentena, pero los teléfonos no dejan de sonar, los mensajes. Si nos da vergüenza que hacía la videollamada, quizás una llamada. Yo tengo pacientes que incluso por WhatsApp, o sea, por WhatsApp porque no quieren a lo mejor la llamada o eso, por WhatsApp, o sea, quizás me siento así, ¿cómo me puede ayudar? Ya se les da. Sí es bien importante que se cuiden, que se atiendan, ¿verdad? Agradecemos muchísimo la presencia de Israel Alonso Bustamante, el cual siempre es un honor tenerlo con nosotros. Recuerden que él trabaja en el grupo de Yo Soy Resiliente, junto con la compañera Monse y el Instituto Municipal de la Mujer. Vamos a agradecer mucho a la licenciada Lulú Ibarra, que como estamos transmitiendo desde nuestras casas, y ella por su situación de salud no puede estar ahorita presente, pero ella siempre está al pendiente y siempre está preocupada y ocupada en atender. Síganos a través de las páginas sociales del Facebook. Hay muchísimos otros temas que se dan. Ahí, ahorita estamos trabajando también con otras psicólogas. Estamos trabajando a un lado de la mano de Bimunay, estamos trabajando con temas de violencia, de la prevención de la violencia de género. O sea, revisen nuestras páginas, revisen nuestros videos y ayúdense, ¿sí? Si a lo mejor ahorita todavía me da pena, quizás a lo mejor a través de algún video detecto ciertas y cuáles situaciones me están pasando y me ayudo, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias. Agradecemos que estén con nosotros conectados y pues siempre es un honor que estés con nosotros. Muchas gracias por la invitación y un saludo a ti, Lulu. Hasta luego, muchas gracias. Buenas tardes.